nueva edición de Monitor Económico en la pantalla del canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir de nuevo con ustedes este espacio donde vamos a estar haciéndoles una presentación rápida en una hora de todas las estadísticas y todos los datos del mundo de las finanzas, el mundo económico local e internacional, aquí en el canal 5 Días. Como siempre, estamos también nosotros siendo presentados por Credicentro, que nos permite poder transmitir en vivo y en directo desde este espacio ubicado en el Paseo La Galería. Estamos en la planta baja de la Torre 1, Credicentro, con el working de Credicentro, donde usted puede venir a realizar sus reuniones corporativas, reuniones con clientes, o incluso puede venir a hacer oficina desde este lugar para poder hacerlo de una manera absolutamente distendida y con toda la comodidad que requiere poder trabajar fuera del lugar habitual de trabajo. Así que vengan a conocer al working de Credicentro en el Paseo La Galería. Siempre también les invitamos a que Contigo puedan estar conectados 24 horas. Contigo Business podés quedarte tranquilo las 24 horas del día, los 365 días del año, porque podés archivar podés respaldar todos los archivos de tu empresa en nuestra nube, asegurando la continuidad de tu negocio. ¿Querés saber más? Podés ingresar a business.tigo.com.py o con tu ejecutivo de cuentas. Tigo Business es una solución para cada negocio. En las redes sociales hoy estamos queriendo poner como punto de debate la cuestión del acceso a la vivienda en Paraguay. Y es por eso que en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta en Tigo, en Twitter, en @5díaspy, tenemos la siguiente pregunta. Dice Sondeo 5 Días TV: Paraguay sufre de un importante déficit en el acceso a la vivienda propia. En tu opinión, el principal problema es el difícil acceso al crédito, los costos elevados de las viviendas, la informalidad laboral o la falta de política estatal. Son las opciones que nosotros les damos para que ustedes puedan ir votando y nos dejen también sus comentarios respecto al tema de porque hoy tenemos como invitado especial al ministro de la Vivienda, con quien queremos abordar el tema del acceso a la casa propia en Paraguay. Vamos ahora a conocer los principales indicadores del día. Vamos a actualizar los números en esta semana. ¿Cómo abre la cotización de monedas en el día de hoy? ¿Cómo estamos con el precio del dólar respecto al guaraní? Miremos la pantalla para tener los datos actualizados. El dólar abre a la compra a 6.550 guaraníes en la jornada de hoy, a 6.700 guaraníes en la venta. Se mantiene estable, digamos, dentro de lo que habíamos visto en la semana anterior. Entonces, de esta manera el precio del dólar. El real está a 1.180 guaraníes en la compra, 1.270 en la venta. En el caso del peso argentino vemos un precio estable también en 42 guaraníes en la compra, 52 en la venta, y el euro a 7.000 en la compra, 8.000 guaraníes en su precio de venta. Seguimos mirando nuestro monitor de actualización de datos y vemos el precio de los commodities, cómo se está comportando los precios de los principales rubros que importan a Paraguay, porque son rubros agrícolas que generan mucho ingreso de divisas. Y vemos el precio de la soja, fíjense ustedes, 594 dólares por tonelada, perdió 15 dólares en la apertura de hoy, abrió a la baja, una baja sensible. Recordemos que habíamos llegado hasta los 602 la semana pasada, pero ahora abre a la baja. Se mantiene siempre dentro de ese rango de volatilidad el precio de la soja. En el caso del trigo vemos también una apertura a la baja con 270 dólares por el precio por tonelada, perdiendo 6 dólares respecto a la última jornada que habíamos tenido de cotizaciones. En el caso del arroz vemos un precio a 13,66, también con números rojos, abriendo a la baja con 0,3 dólares menos que en la jornada anterior. En el caso del petróleo WTI, sí vemos que abrió la jornada de comercialización internacional con un precio al alza, 65,80 el precio del barril. Estamos hablando de un alza leve de 0,33 dólares positivo, como abrió el día de hoy el precio del petróleo WTI. Por último, miremos un poco cómo se está moviendo el mercado bursátil. Vemos acá el top de los 10 principales emisores con mayor volumen en el mes de abril, y vemos que entre los emisores, por lo menos entre los 10 principales, está Cementos Concepción, que esto ya lo veníamos mirando desde febrero más o menos, que está liderando
en el top de los principales emisores. Cementos Concepción, entonces, en primer lugar con 586.195 millones de guaraníes negociados en el mercado primario. Luego vemos que Núcleo S.A., la empresa de telefonía personal, ha comercializado sus títulos por 155.208 millones. Después, en tercer lugar, aparece el Ministerio de Hacienda. Con la emisión de los bonos del Tesoro en el mes de abril habría logrado colocar por 129.658 millones de guaraníes. Imperial Compañía Distribuidora, que es una empresa importadora entonces de petróleo, vimos 16.308 millones. Después aparece el Banco Continental con 14.000 millones, Telefonía Celular, que es la empresa Tigo, con 12.411 millones, Financiera Finexpar con 10.923 millones, Banco Regional con 9.680 millones, Banco Río 9.448 y Banco Basa 9.297. El total negociado en el mercado primario y entre los principales emisores estamos viendo acá 993.645 millones de guaraníes, entonces es lo que pudimos estar observando. Si hacemos un comparativo del mes de abril respecto al mes de marzo, vemos que hubo una leve caída de 11,66% en el volumen de negocios en el mercado bursátil y en el mercado primario específicamente. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos al tema de análisis del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene mi parte favorita. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos.
En el tema de análisis del día queremos observar datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas la semana pasada y que queremos resaltarlo porque nos dan datos actualizados del impacto que ha tenido la pandemia en materia de empleos. Los datos surgen de la encuesta permanente de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y que nos muestra cómo fue variando el tema del nivel de desempleo en Paraguay. El desempleo, el subempleo y aquellos que se encuentran que no perdieron el trabajo, pero que están inactivos y que están recibiendo los subsidios que otorga el IPS o el Estado. Vamos a mirar los números para actualizar de cómo está la situación. Fíjense ustedes, primer trimestre del año pasado teníamos 285.904 personas que estaban sin trabajo. Si eso miramos un poco cómo evolucionó a el primer trimestre de este año, estamos viendo 306.228 personas sin empleo. Eso nos habla más o menos de unas 20.000 personas más que quedaron sin empleos en el último año. Pero fíjense en esto, este es el total. Si hacemos el comparativo con el último cuatrimestre del año, estamos diciendo cómo cerramos diciembre del año pasado respecto a cómo cerramos marzo de este año, vemos que subimos de una tasa de desempleo de 7.2 a una tasa de desempleo de 8.1. ¿Cuánto significa en números este aumento que se observó en el último trimestre? Y estamos hablando de casi 40.000 personas que solamente en este periodo quedaron sin empleo, ¿verdad? Un dato muy importante que nos muestra el impacto que está teniendo sobre todo las medidas de restricción en el sector de servicios. Vamos a mirar otro dato que nos muestra la fuerza laboral, la gente que está trabajando. Hoy tenemos una fuerza de trabajo, o sea, gente que está en capacidad de trabajar de 3.761.225. Estas son personas mayores de 15 años que están en edad de trabajar, no significa que tengan trabajo, ¿verdad? De una población de más de 5.160.464. La población menor a 15 años es de 2.073.000. Las personas que están fuera de la fuerza de trabajo es 1.339.000. Personas ocupadas, ¿verdad? Vemos acá, 3.455.000 personas tienen algún tipo de actividad económica. Desocupada, lo que ya les decía, 306.228 personas que quieren trabajar pero no pueden porque no están consiguiendo un empleo. Inactivos tradicionales, tenemos 1.358.000. Inactivos circunstanciales debido a la pandemia, 40.275. Subocupadas, es decir, personas que están haciendo algunas horas de trabajo, quieren trabajar más tiempo pero no lo pueden, vemos 205.194. Y por último, combinación de los subocupados, es decir, personas que pueden trabajar más tiempo pero no están consiguiendo empleo, ¿verdad? Un empleo que cumpla las 8 horas, o que están desocupados, vemos los 511.422 personas, ¿verdad? Estamos hablando de 500.000 de personas directamente afectadas por la pandemia, es decir, o están subocupadas o directamente no tienen empleo, y ese es el impacto real que estamos viendo hoy en el mercado laboral paraguayo. Por eso es que también se habla tanto de un bajo circulante, porque estamos hablando de casi 500.000 de personas que no tienen los ingresos, o no tienen ingresos, o tienen un muy bajo ingreso que no les permite desarrollar una calidad de vida mejor. Por último, vamos a mirar, para ir cerrando este pequeño análisis, los subocupados por insuficiencia de tiempo de trabajo. Queremos mirar un poco, a ver, los subocupados, personas que trabajan menos tiempo del que quisieran, eran 209.273 personas, representaban más o menos el 6,6% del año pasado, en el primer trimestre del año pasado. Acá hubo una leve reducción, 205.195 estamos viendo en los subocupados en este primer trimestre. De alguna forma hubo alguna mejoría. Vamos a centrarnos en esta última parte. De los subocupados tenemos que 85.067 personas son hombres y 120.127 personas son mujeres, las que están queriendo trabajar más tiempo y no lo están pudiendo hacer. O sea, como ustedes verán, todo esto que vemos acá son las variaciones de los hombres, ¿verdad? Y estas barras más altas son las subocupadas mujeres, y en todos los casos siempre hay una diferencia, una brecha muy importante de mayor cantidad de mujeres que están subocupadas respecto a los hombres, con lo cual vemos que también
los problemas de acceso al empleo tienen rostro de mujer o afectan de mayor manera a las mujeres. Estos datos son datos actualizados al cierre del primer trimestre de este año que nos dan una radiografía del panorama laboral en el cual se encuentra hoy Paraguay y los efectos que está generando la pandemia del COVID. Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre el tema del acceso a la vivienda. ¿Cuáles son los planes que se están desarrollando desde el punto de vista gubernamental? ¿Cuáles son las posibilidades que ofrece también el sistema financiero? ¿Y cuáles son los proyectos que se están queriendo encarar a futuro? Vamos a hablarlo de eso a la vuelta de la pausa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando, economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene mi parte favorita. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.
Hoy la responsabilidad es de todos. Y comienza en la casa. Mientras vos cuidás de tu familia, nosotros te acompañamos. Desde Visión Digital. Las 24 horas, 7 días a la semana. Cuídate más que ayer. Cuídate más que nunca. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Muy bien, seguimos en Monitor Económico en la pantalla del canal 5 Días. Hoy queremos hablar sobre el tema empleo. El tema empleo siempre es un tema que interesa mucho a la ciudadanía porque todos soñamos de alguna manera con tener nuestra casa propia, ¿verdad? La vivienda propia es un sueño muy arraigado en el paraguayo y en todo el mundo en realidad, ¿verdad? Está con nosotros y le agradezco que ha venido a visitarnos Carlos Pereira, él es el ministro de la Vivienda y Urbanismo, así que muy buenos días, ministro. Gracias por venir a visitarnos. Muy buenos días, Samuel. Al contrario, agradezco mucho esta invitación y te felicito por este programa. Realmente es muy importante tener este espacio privilegiado de comunicación para poder compartir con la gente el grado de satisfacción social que representa el acceso a una vivienda para una familia en nuestro país. La primera pregunta que te quiero hacer, ministro, tiene que ver con los números. Siempre se habla de un déficit de cerca de 1 millón de personas que no tienen acceso a la vivienda propia. Yo no sé de dónde sale el número, pero es como una cosa que tantas veces se repitió, que como que quedó instalado, ¿verdad? ¿Es así el número que ustedes manejan o cuál es el número del déficit habitacional hoy día en Paraguay, ministro? Muy buena pregunta. De toda la experiencia que vengo de la Secretaría Técnica, que trabajamos muy de cerca con la Dirección General de Estadística y Censo, que hoy es el Instituto Nacional de Estadística. En el último censo del 2012, aproximadamente 1.200.000 viviendas era el déficit. Sí. Al fines del 2020, 1.152.000 es realmente el déficit. Y ahí lo llamativo, Samuel, es de que el déficit es más cualitativo que cuantitativo. Apenas según el sondeo de la encuesta permanente de hogares, nos llega a 80.000 el déficit cuantitativo, sin embargo hay más de 1 millón, casi 100.000 el déficit cualitativo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Ese déficit se refiere a la calidad de las viviendas, al deterioro de las viviendas que uno puede visualizar apenas recorriendo barrios y sobre todo si nos vamos al interior del país, ¿verdad? Justamente nosotros tenemos un programa dentro del ministerio que es mejora y actualización o mejoramiento de algún dormitorio, de algún baño, de alguna cocina. Y es impresionante, Samuel, la cantidad de personas que acceden y que solicitan esa asistencia, ¿verdad? Eso nos da la pauta de que realmente el Ministerio de Viviendas hoy es concebido solamente por el concepto de las viviendas sociales, ¿verdad? De hecho, también quiero aprovechar este espacio, porque ahora tengo justamente una manifestación, creyendo de que queremos eliminar el programa Fonavis, cuando que nosotros hemos sido los que ciertamente fortalecimos ese programa, incorporando mecanismos de control, mejores prácticas, haciendo más transparente todos los procesos que interactúan en el mismo, de manera de que exista trazabilidad. Pero lo que nosotros vemos es de que no existe una oferta diversificada de inmuebles o de unidades habitacionales a la clase media, que es donde realmente tenemos un enorme listado de solicitantes, tanto de funcionarios del sector público como del privado, y creo yo de que está dentro de nuestra obligación como institución, por carta orgánica. Hoy el MUP es quien dicta las pautas en materia de política urbanística y en materia de vivienda y hábitat. Pero sería casi, Samuel, como un contrasentido no hacer nada para poder ampliar la oferta de inmuebles para la clase media, ¿verdad? Habiendo toda una ley de fomento a las viviendas, ¿verdad? Y ahí te iba a preguntar, la ley de fomento a la vivienda creo que salió como hace 2 años y medio, 3. Sí. Y estaba en proceso de reglamentación.
¿Por qué se tarda tanto en terminar ese proceso para que se pueda aplicar esa ley? Bueno, yo te cuento que el reglamento está. Ahí lo que ocurre es de que es como nuevamente tenemos escalas para el subsidio habitacional de la familia, ¿verdad? Conforme a sus ingresos. Entonces, por eso yo hoy creo de que el momento coyuntural de nuestra economía y haciendo de que siempre el acceso al crédito para la vivienda no es fácil, porque la banca privada es cortoplacista y la banca pública todavía no encuentra una ecuación que permita de que aquella familia que está pagando un alquiler relevante entre 3 millones y 4 millones de guaraníes, no se le pueda conceder el plazo de gracia que representa el tiempo que necesita el desarrollador inmobiliario para culminar la vivienda. Lo ideal sería de que si la vivienda tarda 18 meses, alguna entidad financiera tenga la capacidad y tenga la política contracíclica de aguantar ese periodo de maduración y en el mes 19 recién empezar a cobrar la cuota del préstamo, como para que esa persona que hoy y siempre ha venido pagando alquiler solamente pueda también tener el sueño anhelado de acceder a su vivienda o a su departamento. O sea, le sale el crédito y se pueda mudar. Exactamente. Yo cuando estaba en la banca pública había hecho esa línea de crédito, no sé por qué ha quedado luego discontinuado, pero lo que yo acá pensaba es presentar un proyecto al Ministerio de Hacienda y al Parlamento de modificar la Carta Orgánica del MUP como una suerte de desdoblamiento del MUP y como volver a crear una pequeña banca hipotecaria que se encargue estrictamente del sector de la construcción, de los desarrolladores inmobiliarios, de todos los actores que participan en ese segmento tan importante que hoy en pandemia está visto de que uno de los pilares de la reactivación económica precisamente está en la infraestructura y en la construcción. ¿Y esa garantía no puede salir a través de alguna figura en la AFD? Y podría ser, de hecho que... No, para no volver a crear otra vez una nueva institución, por así decirlo. O sea, y realmente no es una institución, Samuel. Yo me remonto un poco a los antecedentes del MUP. El MUP es una entidad que ha venido pasando por una sucesiva serie de transformaciones en su personería jurídica, ¿verdad? Alguna vez fue el Banco Nacional de la Vivienda. Sí. Por eso hoy tenemos una importante cartera, que dicho sea de paso, cuando yo ingresé estaba con un 97% de morosidad y con una política de seguimiento permanente, personalizado y con notificaciones que van diariamente siendo entregadas conforme a los diferentes barrios y en todo el territorio. Hoy eso se ha reducido a 75%. De manera de que hay una lección aprendida instalada dentro del ministerio que podemos aprovechar. No es precisamente crear una nueva banca, sino es dotarle de la posibilidad de poder captar recursos del público, porque al perder esa personería jurídica de banca ha perdido autarquía financiera. Claro. Y hoy solamente nosotros tenemos la posibilidad de pedir recursos en un momento de pandemia donde las recaudaciones bajan y donde no existe resto como para que el Tesoro Nacional pueda entregarle al Ministerio de Urbanismo para entregar los subsidios. Entonces siempre estamos en déficit y a mí me gustaría hacer los mejores esfuerzos posibles como para que la Carta Orgánica nos pueda permitir por lo menos captar recursos con la emisión de bonos, que no va a tener ninguna incidencia en la deuda pública, porque esos proyectos van a ser fideicomitidos en un fideicomiso que garantice al inversor de que su dinero va a ser solamente aplicado a un proyecto de construcción horizontal de unidades habitacionales, donde se le va a dar la posibilidad que hoy no tiene al beneficiario de acceder a una vivienda propia y nosotros de cumplir con nuestra política pública como un ente de realmente crear las condiciones como para que ese sector desatendido en este momento pueda también tener la posibilidad cierta de acceder a una vivienda propia, ¿verdad? ¿Te parece si miramos la estadística? Vamos a ver, estamos haciendo una encuesta a través de las redes sociales sobre las dificultades que tiene la gente para acceder a una casa propia. Me encantaría. Esto es lo que nos está diciendo la gente que está en este momento conectado. Le preguntamos al inicio del programa a la gente, son 5 días. Paraguay sufre de un importante déficit de acceso a la vivienda propia. En tu opinión, el principal problema es el difícil acceso al crédito, nos dice el 25%, los costos elevados nos dicen 45%,
la informalidad laboral un 6% y falta de política estatal un 16,6%. Fantástico. Los dos primeros lugares más o menos lo que estuviste hablando, ministro. Ahí el ya tema de los acá, costos. Acá me encanta ver esto. El crédito. Acá me da la razón, Samuel, de que estoy realmente orientando, ¿verdad? La dirección hacia lo que la gente necesita. Porque es un círculo vicioso, ¿verdad? Claro. Yo vengo de la banca privada, vengo del sector financiero, siempre ha sido mi medio de interacción profesional y siempre ha sido una cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención, el acceso al crédito de largo plazo. Sí. Y creo los bancos te fondean 5 o 10 años, pero no hay crédito a 20 de 30. Entonces, el apalancamiento tiene que venir necesariamente por una política contracíclica que solo el Estado puede hacer. Sí. ¿Qué significa política contracíclica? Hacer exactamente lo que nos hace el sector privado, estar en el lugar donde ellos no están, un poquito del lado del concepto de rentabilidad, ahí tenemos el costo elevado, porque como institución pública debemos de mirar el bienestar común. Hoy el bienestar es subjetivo, tiene que importar el bolsillo de las familias y creo yo de que teniendo en cuenta la coyuntura, con una inflación baja y controlada, a mí me parece que tenemos suficientes elementos fácticos, legales y financieros como para poder creer de que esta es una coyuntura muy importante para poder crear esa condición que permita extender el brazo financiero largo del Estado para poder llegar a estas familias que acá en la encuesta está poniendo de manifiesto realmente de que es difícil acceder, sí. Por lo que te decía recién, por más de que la gente gane bien, tiene un alto componente en el costo que ya es luego el alquiler que paga. Y a ese alquiler sumarle una cuota ya no tiene margen financiero. Entonces, insisto, se necesita el periodo de gracia que se compadezca con el término de tiempo que necesita el desarrollador inmobiliario para terminar su unidad y en ese momento recién empezar a correr la primera cuota. Una cosa que nos decían los desarrolladores, el costo de las unidades por lo bajo están $100.000, ¿verdad? Ahora están la mitad, Samuel. ¿Verdad? Pero lo que ellos nos decían es, si nosotros, si hay un apoyo estatal, ¿verdad?, que nos asegura a nosotros nos dé un poco menor nivel de riesgo y podemos hacer volumen, los costos de las unidades van a bajar. Claro. Entonces va a ser más barato. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Un monoambiente hoy está en el orden de $27.000. Un departamento de buena calidad con un dormitorio está en el orden de $34.000. Una unidad de departamento con 2 dormitorios, que más o menos son las tres tipologías que se solicita, no llega a $40.000. Entonces, como bien decías, es 60% menos de lo que le puede costar a un desarrollador inmobiliario moverse con recursos propios o con recursos más caros, ¿verdad? Entonces yo creo de que tenemos que hacer la apuesta a este segmento importante, porque si uno mira las viviendas sociales, por ejemplo, tienen un 95% de subsidio, ¿verdad? Y las viviendas de clase media también van a tener un elemento importante de subsidio que podríamos decir en un promedio de $3.000 o $5.000, que ya es un aliciente, ya es una contribución importante que minimiza el impacto del costo total de la vivienda, ¿verdad? Totalmente. ¿Vos te imaginás, Samuel, toda esa gente que hoy no está pudiendo comprar un departamento, pero tiene y está pagando un alquiler que inclusive puede ser superior a la cuota del crédito, ¿verdad? Una crítica que hicieron muchos los desarrolladores, porque hablamos mucho con ellos, nos dicen el famoso crédito hipotecario. ¿Por qué es tan difícil que la banca privada pueda ofrecer, verdad? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿necesitamos una ley especial para eso? ¿Necesitamos alguna política? ¿Quién es el que tiene que empujar para que el crédito hipotecario pueda llegar a más familias? Podamos tener experiencias como la que se han visto en otros países donde mucha gente accedió a la vivienda gracias a esa figura. Mira, yo de mi experiencia en la banca pública, haciendo un trabajo y firmando un convenio con la Dirección de Registro Público, hemos podido reducir hipotecas que se tramitaban en 6 meses, lo hemos sacado en menos de 30 días, ¿verdad? Yo creo que acá, más allá de lo que hay que cambiar, es buscar digitalizar, modernizar, que la conectividad funcione y que eso sea un trámite, un mero trámite, no más. Que no sea el principal trámite que tarde
estamos en la era de la tecnología, creo que hay mecanismos mucho más fáciles, por eso se habla de la fiducia de garantía, donde prácticamente es lo mismo, ¿verdad? O es quizás más seguro inclusive que la hipoteca, porque la ley 921 de negocio fiduciario hasta incorpora la inembargabilidad de los bienes fideicomitidos, entonces le da mucho más garantía y seguridad, incluso tanto al tenedor de la vivienda como al que está securitizando o el que está teniendo ese activo en su paquete de activos de negocios, que incluso puede hacer circular en el mercado secundario para seguir teniendo liquidez, ¿verdad? Claro. Si te fijas en un aspecto, Samuel, yo sé que son muy estudiosos de la finanza, como nunca antes en esta pandemia la liquidez existente en el mercado es extraordinaria. Sí. Tanto es así de que hay mucho más depósito en letra de regulación monetaria, que no paga más el 0,75%, cuando que, por ejemplo, en el sector de la construcción hay una necesidad hoy de 250 millones de dólares con certificado de obra, que muy bien puede ser una garantía para poder dinamizar ese sector, que a su vez está generando empleo, que es lo que necesitamos reponer por los puestos de trabajo que se perdieron en pandemia, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que articular entre varias instituciones políticas que nos permitan agilizar, minimizar costos y dar respuestas rápidas a la gente. Y ya que vos tenés tanta experiencia, ministro, en la cuestión financiera, ¿no debería ser el mundo el que lidere todo eso y articule con todos los demás instituciones? Y es lo que estoy tratando de proponer, ¿verdad? Tratar de juntar por lo menos los recursos que van orientados a la vivienda. Que sea un canal prácticamente sin cuello de botella, Samuel. ¿Cuál es el problema, ministro? O sea, ¿por qué, por ejemplo, hay tanto temor al riesgo cuando que la tasa de morosidad, por ejemplo, en los créditos para la vivienda es tan bajo, no alcanza ni siquiera el 2%? Mira, tocaste un tema tan relevante, la aversión al riesgo, ¿verdad? Y ahí es donde uno se pregunta, o sea, el sistema financiero entiende que lo que yo capaz algunos dicen, yo no voy a comer porque voy a pagar mi cuota en mi casa, pues yo no quiero perder. Es que es así, ¿verdad? Y te estoy demostrando con el ejemplo que te di de siempre. ¿Por qué hay tanto temor entonces para hacer créditos de más largo plazo en el sistema financiero? Y yo no sé si es temor realmente, yo ya creo que es prácticamente una cuestión de política, de rentabilidad y una cuestión de estar más holgado, ¿verdad? Porque fíjate vos de que en toda América Latina, casi todos los países emergentes y más desarrollados que nosotros tienen banca hipotecaria, ¿verdad? Sí. Y vos sabés muy bien que en el mercado secundario de bolsa, la securitización o la titularización incluso hace de que se vuelva un sector líquido también negociando esas hipotecas o esas cédulas hipotecarias. Por eso que el fideicomiso es una figura y una herramienta que garantiza y de que asegura credibilidad para el inversor y para el beneficiario final, ¿verdad? Entonces, lo que pasa acá es de que la mayor parte de las colocaciones se hacen en el sector de consumo, donde las tasas, el spread es mucho mayor y el retorno es casi inmediato, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del inversionista, es más cómodo ser accionista de una entidad privada, donde después de la asamblea de abril ya prácticamente puede disponer de sus utilidades. Sin embargo, apostar a un mediano y largo plazo como el sector de vivienda, por eso decía yo de que es más de la banca pública y es más una obligación nuestra desde el Estado crear esas condiciones, porque tiene las condiciones para ello y también tiene las condiciones para que la rentabilidad no sea su primer objetivo. ¿Y la banca pública hasta dónde? Porque mira, yo por ejemplo, una cosa que me parece fantástico, lo quiero resaltar, la banca pública en los últimos años ha tenido mucho crecimiento, ¿verdad? Y en parte es también por la gestión que hiciste. Y eso contarle a la audiencia, era el banco número 6 o 7 del sistema, hoy está peleando entre los primeros 3. Cuando yo entré estaba en el número 9. En el número 9, sí. Bueno, hoy está entre los primeros. Y cuando salí estaba en el tercero. Y sigue ahí. Porque ahora con la fusión de GNB, ponerle que GNB se reposiciona. Sí. Pero está ahí entre los primeros 4 con seguridad, en casi todas las líneas de crédito. Yo creo que si el Banco Nacional de Fomento toma la posta de este tema y genera volumen y comienza, sus niveles de rentabilidad en la utilidad que vimos al primer semestre son fantásticos. Está ahí con Itaú, está peleando. Sí. Puede llegar a ser un gran actor que dinamice la economía, porque hoy necesitamos obra, porque esa, encima de un doble efecto, genera un impacto social en esa familia totalmente, que se va a la casa
Y genera puestos de trabajo para todo Absolutamente, tiene un impacto. Para toda esa gente que está necesitando hoy laburar, electricista, pisero. Mueve toda la microeconomía. Entonces, ¿dónde comienza? ¿Quién es el que dice, bueno, señores, comenzamos ahora acá a laburar con esto y a empujar esto? Yo estoy hablando con el BNF, nos está ayudando a articular un fideicomiso también por todo el tema del bañado, de la franja costera. Sí. Estamos tratando de articular con la Municipalidad de Asunción y con el Ministerio de Obras Públicas. Y voy a plantearle yo al BNF esta situación. De hecho, tuve hace una semana una comunicación con el Ministro de Hacienda. Le voy a hacer llegar este proyecto precisamente para hacer un complemento de lo que vos decías, ¿verdad? Que nosotros desde el Ministerio seamos un colocador y un canalizador de recursos, así también como un captador de recursos que estén dispuestos solamente a invertir en el sector inmobiliario. Entonces no le va a afectar a la banca pública en su calce financiero, porque ahí está el tema en las finanzas, financiar un activo de muy largo plazo con pasivos o con captaciones de corto plazo. Entonces esa sensibilidad tan aparente y que uno tiene que saberlo manejar, más aún en una situación como la que vivimos, donde la volatilidad de repente te pasa una mala jugada. Entonces, creo yo de que tenemos el segmento apropiado que está dentro del mismo segmento de la construcción. Ahí hay constructores de todo tipo, el que hace viviendas sociales, los que hacen viviendas familiares, los que se consorcian para encarar proyectos mucho más optimistas y de más envergadura, ¿verdad? Entonces, como bien decía, necesitamos mover ese canal productivo, poner foco de productividad en el que genera empleo, claro, que es la infraestructura, ¿verdad? Porque para salir de la pandemia, hoy paradójicamente tenemos que volver a brotar la productividad con mucha innovación, ¿verdad? Para que la competitividad empiece a funcionar y seguir conviviendo con este virus, ¿verdad? Totalmente. Yo recuerdo del año pasado que uno de los motores que se había anunciado para este año iba a ser la construcción de vivienda en el plan de reactivación. Y fue el único que no fue suspendido y que no ha sido en ningún momento desactivado. Te consulto, en la estadística de vivienda, creo que estaban haciendo algo así como un promedio de 5.000 viviendas por año. Sí. Este año, ¿cuál es la meta a alcanzar? Nosotros teníamos dentro del gobierno nacional una planificación de construcción de 9.000 viviendas en este año. Lastimosamente hemos tenido un recorte del 35% de nuestro presupuesto institucional. A eso hace un mes atrás hemos sido comunicados de que nos sacaban 29,6 millones de dólares de la donación de Taiwán, que estaban direccionados a 1.500 viviendas en 5 cabeceras departamentales. Todo eso iba a salud para adquisición de vacunas y no podemos hoy ni siquiera lamentar eso, porque por el contrario debemos de incrementar y hacer esfuerzos para que no le falte nada a nuestro sistema sanitario, y entonces tenemos que acudir a la innovación, a la creatividad. Por otro lado, para compensar, Samuel, eso que no vamos a construir, que son 1.500 viviendas, entonces estamos planteando una ampliación al Parlamento para terminar 1.627 viviendas. O sea, nosotros no nos vamos a quedar quietos y tampoco vamos a quejarnos de lo que ya no tenemos. Y ahora con estos fondos que se fue a salud de los fondos sociales de las binacionales, ¿no les compensaría a ustedes? No hay forma de... Y es difícil que eso vuelva al MUS, pero sí estamos reprogramando recursos, estoy prorrateando rubros por todas partes como para poder juntar un paquete. Ajá. Y eso conseguir un cambio de una reprogramación presupuestaria para atender subsidios de la clase media. Sí. Y al mismo tiempo, como es tanto el recorte que hemos sufrido del presupuesto, conversar, conseguir la no objeción de Hacienda y también en el Parlamento para que por lo menos tengamos la posibilidad de terminar esas viviendas que ya viene hace más de 11 años sin terminar, y eso también han sido suspendidos los sueños y los anhelos de aquellas familias a quienes se les ha anunciado el inicio de su vivienda, pero nunca se terminó. ¿La total cuánto sería, ministro? Para este año, para entregar este año. Y vamos a tratar de llegar a las 9.000 iniciales luego, ¿verdad? Okay. Por más de que hemos tenido recortes,
estamos tratando de buscar mecanismos internos y compensatorios como para poder recuperar ese espacio cuantitativo de 1.500 menos, pero podemos hacer que terminen otros tantos y entonces vamos a poder... Esas 9.000 son familias de bajos recursos, así como históricamente... Todas son viviendas sociales, todas. ¿Y cuándo comenzaríamos, para cerrar nomás, comenzar a enfocar también? Porque eso está bien, porque son gente de bajos recursos, pero también la familia de clase media. El segundo semestre vamos a arrancar con todo. ¿Y esas 9.000 son solamente familias solamente viviendas sociales? Ok. ¿Y las de clase media? La de clase media ahora estamos tratando de terminar el cerramiento de Roca Alonso, que son las 3 torres. Sí. Ahí vamos a tener 93 viviendas, 31 por torre. Eso ya va a ser un primer inicio y un primer indicador del giro que le estamos dando al ministerio, de que hoy nuestro parabrisas es mucho más amplio. No es solamente las viviendas sociales, sino todo el espectro completo, ¿verdad? La clase media y todos los que realmente hoy necesitan una unidad habitacional. El complejo del Mariano Roca Alonso que se le había comprado a IPS, sí. ¿De cuántas viviendas estamos hablando ahí? Y ahí hay 3 torres que ahora estamos terminando el estudio patológico de construcción para poder hacer el cerramiento de esas 3 torres, que yo creo que eso en 90, 120 días puede terminar una vez que se inicia. Eso son 93 departamentos que ya va a ir orientado a la clase media. Ahí también tenemos la ciudadela que está siendo terminada para fin de año, que va a sentar y servir de base para una proyección de 3.000 unidades habitacionales que también van a estar orientadas a la clase media. ¿Eso está proyectado para el año que viene recién comenzar a entregar? Eso está proyectado para el año que viene empezar a hacer los llamados. Empezar a hacer los llamados. Sí, señor, porque son estructuras enormes. ¿En qué condiciones encontramos? Por eso estaba muy abandonado, eso estuvo casi... Estaba abandonado un poco. Algunos proyectos estaban, no diría yo abandonados precisamente, sino tenía algunos problemas. Por ejemplo, se han iniciado obras sin aprobación de plano. Y eso genera problemas, ¿verdad? Genera problemas. Hablo de la estructura. No, la estructura se está trabajando. Hubieron interrupciones por cuestiones climáticas y por cuestiones administrativas, eso lo hemos subsanado. Hoy prácticamente administrativamente no hay pendientes. Estamos trabajando sobre una política de transparencia, de incorporar controles, de mejorar los procesos, de agilizar sobre todo la velocidad de respuestas a la gente y de que no quede nada quieto, ¿verdad? Porque la quietud genera malestar, genera problemas. Estamos en pandemia y creo yo que es un momento en que tenemos que destrozar la burocracia. Así mismo. Ministro, este tema de la vivienda es tan apasionante. Es tan desafiante. Desafiante y apasionante, sí, porque todos soñamos con una vivienda. Porque realmente yo, Samuel, yo me voy a veces bajoneado y a veces frustrado, porque por donde voy atacando no puedo conseguir los recursos ni los elementos. Entonces, pero no me canso de buscar mecanismos, de buscar estrategias, de crear ecuaciones, ¿verdad?, que nos pueda llegar finalmente a poder encajar de que el crédito público pueda llegar a la cantidad de familias que hoy pagan un alquiler y merecen tener la oportunidad de poder tener sus casas. Así mismo. Ministro, te agradezco mucho tu tiempo. Por favor. Hay un montón de cosas que quería seguir preguntándote, pero por una cuestión de tiempo no podemos. Yo quería recordar el caso Perú, por ejemplo. Cuando sí, Lima tiene el caso de gente informal, de trabajadores de la calle, que pagaban una pequeña cuota y accedían a su casa, una cosa fantástica, ¿verdad? Pero te invito a que podamos volver a con mucho gusto. Otra vez, eventualmente, para seguir hablando sobre eso. Será un placer. Y bueno, gracias por venir a visitarnos hoy. Al contrario, Samuel, el agradecido soy yo. Espero que podamos compartir nuevamente y ya con algún avance en la gestión. Ojalá. Gracias. Así estuvo con nosotros el ministro de la Vivienda, Carlos Pereira. Hacemos una breve pausa. A la vuelta venimos con la parte final del programa. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital.
Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene mi parte favorita. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Puma Energy y Automac Michelin se unen para darte lo mejor con esta promo. Alinea tu vehículo gratis, carga en Puma Energy y recibí al instante un voucher para servicio de diagnóstico y alineación gratis. A ser canjeados en los centros de servicios Automac Michelin. Bases y condiciones en www.puma-energy.com.py. En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Hoy en el Monitor Global queremos poner el foco en la cuestión de las vacunas. ¿Por qué? Porque está muy ligado a la recuperación de la economía, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo. Usted seguramente recordará en todas las entrevistas que hemos tenido en Monitor Económico, todos los gremios, todos los analistas nos hablan de que la cuestión de la inmunización de la población es el factor clave para bajar los niveles de incertidumbre que hay en los mercados y reactivar la economía en todos los segmentos. ¿Cómo está Paraguay en la cuestión de esta carrera por la inmunización a sus poblaciones? Vamos a mirar los datos más actualizados que tenemos al mes de mayo, porque en abril se sigue moviendo todavía, pero por lo menos para ser comparable, ¿cómo estamos? ¿Dónde está Paraguay? Fíjense ustedes, vacunas COVID, tasa de vacunación en Latinoamérica, nos dice este dato. El número 1, Chile. Vemos acá que ya ha vacunado a 8.456.000 personas, tuvieron por lo menos una dosis. Los que ya tienen las 2 dosis, ¿verdad? Usted sabe que uno se vacuna y después más o menos hay un periodo de 20 días o un mes, en algunos casos incluso se está hablando hasta 3 meses, pero bueno, por ahí va el rango que tienen que recibir la segunda dosis. En Chile ya alcanzaron a 7.069.000 personas. ¿Eso qué implica? Que la vacunación total de su población ya alcanzó el 49,85%, ¿verdad? Casi la mitad de su población ya está vacunada. En el caso de Uruguay, vemos que la tasa de vacunación alcanzó al 30,39%. Ellos ya vacunaron con las 2 dosis a 700.000 personas y con una dosis a 1.230.000. En el caso de Argentina, podemos ver que tienen una tasa de vacunación parcial, es decir, una dosis al 22% de su población, y tenemos con las 2 dosis a 4,15% de su población. Brasil ha logrado inmunizar al 11,32% de su población total.
Luego viene República Dominicana con un 10%, El Salvador 3%, Panamá 8%, Costa Rica 9%, México 9%, Colombia 6%, y a partir de acá venimos lo que estamos más rezagados. Bolivia logró inmunizar a al menos, a ver, tenemos acá 240.000 personas, el 2,8% de su población. Estamos hablando de las dos vacunas, ¿verdad? En el caso de Paraguay, le vemos acá a Paraguay, recibieron una dosis 131.000 personas, recibieron las dos dosis apenas 13.000 personas, y mayoritariamente son personal de blanco, ¿verdad? Estamos nosotros en el puesto 15 y solamente tenemos del total de nuestra población que tiene que ser alcanzada, estamos hablando de 4.200.000 personas que están en ese rango de edad que tienen que recibir la vacuna, apenas alcanzamos el 0,25% de la población. Muy rezagado Paraguay. Completan la lista Guatemala con el 0,02%. De Venezuela no tenemos datos confiables, por eso que Venezuela no aparece en la estadística, aparece con un 0%, Honduras 0,04% y Cuba tampoco teníamos estadística, pero sabemos que Cuba ha desarrollado su propia vacuna que se llama la vacuna Soberana, que ya ha aplicado a más de 300.000 personas y que Paraguay incluso está comenzando a gestionar para poder comprar a los cubanos la vacuna que ellos estuvieron desarrollando. Así que en esta situación, este es el panorama de Latinoamérica, acá se queda Paraguay muy al fondo de la lista en esta carrera por la vacunación a su población. Vamos a mirar el resultado final de nuestra encuesta que tuvo que ver hoy con la cuestión de la vivienda. Recién estábamos hablando con el ministro de la Vivienda y veamos cómo estuvo participando la gente de forma muy activa, dicho sea de paso. Paraguay sufre de un importante déficit de acceso a la vivienda propia. En tu opinión, el problema principal es el difícil acceso al crédito, nos dice el 26%, costos elevados de las unidades, nos dice el 48%, informalidad laboral, el 9%, y un 15% habla de una falta de política estatal para acceder a la vivienda propia por parte de la ciudadanía. Antes de despedirnos, queremos recordarte que Contigo Business respaldamos tu empresa. Con nuestro plan Backup, asegura la continuidad de tu negocio y la recuperación de todos tus archivos las 24 horas del día, los 365 días del año. Para tener más información puedes entrar a business.tigo.com.py. Tigo Business es una solución para cada negocio. Como siempre les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo La Galería. Estamos en la planta baja de la Torre 1, este lugar donde usted puede venir a realizar reuniones corporativas, reuniones con clientes, o puede venir a hacer un día distendido de oficina en el Working de Credicentro. Les recuerdo otra vez, en el Paseo La Galería. De mi parte es todo, agradeciendo a ustedes por su sintonía, invitándoles a que sigan en la sintonía del canal 510 y a volver a conectarse el día de mañana a esta misma hora para ver Monitor Económico. Será hasta mañana.